Muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy me encuentro pues nuevamente acá en marcha en este podcast. Y pues hoy me está acompañando un invitado muy especial, un invitado muy joven. Creo que una cosa es ser joven y otra cosa él, que ya está en otra liga de juventud. Creo que con el solo hecho de que la mitad del tiempo hable con Buff, ya queda clara la situación. Y él es Víctor Flores, candidato al Consejo Municipal de Juventud por la lista de Jóvenes en Marcha. Este proyecto pues que de cierta forma también en este espacio estamos ayudando a impulsar y ayudando a mostrar como una muestra de lo que queremos también en Cúcuta, en norte de Santander, y en todos estos procesos políticos que hay en la región, que es tener nuevos liderazgos, nuevas caras y pues obviamente empezar a construir algo diferente, pero para bien, algo positivo y algo enfocado en obtener unos resultados mucho mejores de lo que tristemente hemos obtenido. Entonces, Víctor, bienvenido a este espacio. El micrófono es suyo, póngase en marcha, mano. Y primero que nada, empecemos por esa pregunta. Preséntese y dígame, ¿qué es estar en marcha? Yo soy Víctor Flores, tengo 17 años y para mí estar en marcha es simplemente pensar en colectivo. Siento que estar en marcha es algo bastante complicado de explicar porque tiene muchos significados. Es algo que nosotros no podemos sencillamente hablarlo con una sola frase o exponerlo con una sola palabra. Para mí estar en marcha es pensar en todo lo que pasa actualmente en nuestro presente y teniendo en cuenta lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, siento que estar en marcha es el empoderamiento. Siento que estar en marcha es ese pensamiento que tenemos todos, que estar en marcha no es algo que se adapte solo para unas pocas personas. Estar en marcha es un pequeño grupo que poco a poco está buscando crecer. Pero digamos también, algo me decías y algo hablábamos fuera de cámara, y es que estar en marcha pues es algo más que solamente caminar, más que solamente, voy a usar la palabra aunque quizás no debería, pero algo más que solamente avanzar o moverse, es hacerlo con convicción y con un propósito que al final creo que es muy importante también, porque pues digamos, parte de que no solamente ustedes están metidos en este cuento porque quieran aspirar a algo de forma particular o de forma personal, o porque quieran que la gente sepa quién es Víctor Flores, quién es Luis Fernando, quién es Eduardo, quién es Abril, sino que se está haciendo también por una cuestión de convencimiento y de querer hacer algo, ¿cierto? Y digamos que en ese querer hacer algo es muy importante lo que es la identidad, ¿sí? La identidad del cucuteño, la identidad del norte santanderiano, la identidad pues propia, ¿no? Quiénes somos, por qué somos como somos. Y quiero continuar con esa pregunta. ¿Qué somos los cucuteños? Los cucuteños es el pueblo que se caracteriza por nuestra berraquera, por nuestras ganas de emprender, de seguir un camino muy diferente al que están acostumbrados muchas personas. Es el siempre echar para adelante, aunque suene un poco rústico, un poco trillado, ¿no? Un poco trillado. Ese es el sentir cucuteño. Nuestra cultura es una que nunca se deja vencer. Es una cultura que de la esperanza por delante, ¿no? O sea, hablábamos de Cúcuta Nacional, perdemos 1-0 en Medellín y en lugar de golpearnos por haber perdido pues pucha, no perdimos por tanto, todavía podemos levantarnos. Yo considero que es ese punto que identifica al cucuteño, al norte santanderiano, es que nosotros nunca nos damos por vencidos. Siempre buscamos la solución para ese problema que estemos enfrentando y que siempre tratamos de, aunque se vea un poco extraño, nosotros siempre tratamos de ser muy directos, tratamos de mantener nuestra esencia y no cambiar por lo que otras personas digan. Y digamos que también, curiosamente, pues por lo menos ahorita que he estado saliendo un poco más de Cúcuta y que ya empiezo a interactuar no solo con la gente de la región, con la gente de uno, mano,
uno ya empieza a interactuar con personas que quizás ya empiezan a notar esos detallitos. Y es ese hablado fuerte, ese hablado directo, pero más que directo, como con convicción, les digo yo. Yo no es que hable fuerte, yo es que hablo con ganas. Y al mismo tiempo creo que es una expresión de nuestra identidad, en el sentido de, juepucha, acá hemos pasado tantas vainas tan difíciles, no solo de ahorita. O sea, yo creo que esa frase es trillada si nos vamos a hablar de pasarla duro. Pues uno al fin y al cabo es un culicagado, dirían los papás. Sí. Pero aún así, desde la misma época del terremoto de Cúcuta, desde lo que ocurrió mucho antes a eso, todo el contexto histórico de ese proceso independentista que se promovió y se promovió ese proyecto patriota en Cúcuta, y eventualmente con todo lo que fue la reconstrucción de la ciudad, todo lo que fue esa época de la bonanza petrolera, esta época de la bonanza con Venezuela, la posterior crisis con Venezuela, todo lo que ha sido el conflicto armado en Cúcuta, que no ha sido poco, y que si uno se pone a analizar han sido 1001 situaciones para uno agarrar y, pues pucha, cualquiera metería la cabeza en la tierra o agarra y se va y deja esta vaina botada. Pero el cucuteño sigue ahí, sigue levantándose y sigue con la convicción de que, bueno, si ya me he levantado de todo esto antes, ¿por qué no me voy a poder levantar ahora, no? Como yo decía anteriormente, o sea, algo que destaca nuestra cultura es nuestra resiliencia. Es algo que nosotros tenemos desde pequeños, es algo que nuestros padres nos enseñan, de que el cucuteño es ese pueblo imbatible que nunca se da por vencido. Necio pero para bien. Necio pero para bien, sí. Lo que hablaba ahorita Fernando sobre que todas esas adversidades que hemos pasado y cómo hemos sabido o cómo hemos empezado de nuevo, cómo hemos dado ese paso adelante, nos hemos puesto de alguna manera u otra en marcha, hemos mejorado esas situaciones en las que pasábamos. O sea, actualmente pues se vive algo pues un poco problemático, pero yo siento que nosotros como cucuteños, con esa resiliencia que nos caracteriza, estamos encaminados a resolver esos problemas que actualmente nos afligen. Bueno, y uno de esos problemas que hablamos también fuera de cámara es precisamente todo lo relacionado con la deserción estudiantil. O sea, no en vano, pues estamos hablando de un número bastante considerable de jóvenes. Si uno va y googlea y chismosea nada más superficialmente, estamos hablando de que para mitad del año pasado llevan más de 4.000 jóvenes que habían dejado de estudiar. Y es un tema interesante, pero por lo complejo que puede llegar a ser, ¿no? ¿Qué razones o por qué un pelado, por qué un chino puede dejar de estudiar en el colegio? ¿Por qué puede salirse del colegio? ¿Por qué puede tener interés en no continuar con su formación académica? Pues, Fernando, eso tiene pueden haber muchas situaciones por las que se ve esta deserción escolar. Generalmente podemos notar que la deserción escolar se da por lo que pasamos en nuestro entorno, por cómo pues nuestra ciudad está afectada ahorita por un tema bastante fuerte, con lo que es que los jóvenes se están adentrando pues a muy corta edad a lo que son los estupefacientes, y pues la verdad todo tiene esas cosas. Yo considero que tiene que ver mucho desde la perspectiva en la que se nos enseña en nuestro entorno familiar, porque considero que si a un joven desde muy temprana edad se les deja claro qué cosas podemos notar normalmente en nuestro entorno, que es que, por ejemplo, los amigos de mi primo, los amigos de mis amigos, pues puedan consumir algún tipo de estupefaciente. Algo que me decía mi madre desde que cumplí los 12 años es que yo siempre tengo que buscar la manera de ser diferente. Yo siento que eso es lo que ahorita el cucuteño debería apropiarse. No ser parte de esa minoría o de ser parte de esa mayoría que busca de alguna manera una solución fácil para algún problema que puedan padecer. Yo considero que ese punto es muy importante. Deberíamos aprovechar esa resiliencia para nosotros salir de todos los esquemas, cambiar nuestra forma de pensar.
Otra situación así por la que normalmente veo que muchos de mis compañeros estudiantes o de las personas que están pues en mi rango de edad es que muchas personas, por ejemplo, especialmente en el caso de las niñas, tiene que ver mucho con problemas familiares, deciden irse a temprana edad de la casa por sentirse reprimidas, sentirse que sus padres no confían en ella lo suficiente por los malos tratos. Todo tiene que ver y entonces pues llega una persona, pues les endulza el oído, les habla bonito y buscan la manera, como están tan estresadas, como están tan reprimidas, pues buscan una manera de escapar de esa realidad en la que se encuentran. Y digamos, usted viene también de una cuestión y es que conoce muy bien ese problema porque usted hace parte del comité directivo, si no mal no estoy, de su institución. Y de hecho soy el presidente del consejo estudiantil, o sea, yo me entero mucho de lo que pasa con mis compañeros estudiantes. De esas situaciones, porque pues obviamente es el primer filtro que tienen todas las instituciones para jue madre, poner la alerta y tratar de buscar una solución que mantenga a estos pelados dentro del sistema, que los mantenga centrados, que siga siendo una herramienta de formación y no solamente un descanso para los papás para que vayan y los dejen, ¿no? Que termine, o sea, tratar de darle realmente esa función social que tiene el sistema educativo. Pero en ese orden de ideas y teniendo claro de pronto el por qué estos jóvenes dejan de estudiar, usted me hablaba algo ayer y era relacionado con estos casos que ya se vuelven tan complejos que eventualmente deben o terminan en una expulsión, en un contexto de pronto un resultado ya inevitable, ¿cierto? Y que pues desgraciadamente ya empiezan a afectar a otros compañeros, a otras personas y pues termina con esa consecuencia como consecuencia final. Pero más allá de la expulsión, la pregunta es, ¿qué hacer con los expulsados? ¿De qué forma articularse las diferentes entidades vinculadas para que estos muchachos, que por X o Y razón, por necios, por lo que sea, terminan cortando su proyecto académico, no terminen, digamos, puestos en bandejita de plata para pues todos estos grupos que están ahí pendientes de reclutar chinos para llevárselos para fortalecerse, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? ¿No? ¿Cómo tratar de no dejarlos desamparados? Es que de hecho, Fernando, es una problemática pues muy seria, ¿no? Es algo que pues generalmente a esos estudiantes que rompen todos los esquemas, que directamente no se adaptan a ningún sistema, pues nosotros desde el principio tenemos un proceso que es que al joven siempre pues trata de darse una orientación, se les dan las oportunidades necesarias y pues en esa última instancia se llega a la expulsión. Yo considero que nosotros deberíamos apoyar de alguna manera a esos estudiantes, que va a sonar algo feo, extraño, rústico, pero esas pequeñas ovejas que se están descarriando de ese rebaño. Sí, de ese rebaño. Siento que no debería ser algo ignorado. Siento que es algo que debería ser más relevante. Yo considero que principalmente eso es algo que debemos trabajar en todas las instituciones educativas. Esas personas que están siendo expulsadas, siento que deberían darles algún plan, al hablar con alguna institución que verdaderamente pueda ayudarlos. Yo considero que hay instituciones en las que hacen una serie de procesos para ayudar a esos jóvenes que la verdad están buscando una manera de terminar completamente lo que les aburre y lo que les obligan a hacer, porque para muchas personas que terminan expulsadas, para ellos estudiar es una obligación. Yo siento que es algo que debe tomarse esto viene a ser un punto de vista más futurista, no tanto en el presente, sino que más idealista. A esas personas que son las que verdaderamente podemos cambiar son a los niños más pequeños. Son esas personas que nosotros debemos verdaderamente enseñarles que estudiar no es algo aburrido, es algo que deben apropiarse, porque como decía Fals Bordan, toda esa persona que estudia y
y adquiere conocimiento, debe buscar que ese conocimiento se vuelva una herramienta útil, que ellos con ese conocimiento que están adquiriendo puedan sobrevivir a esta sociedad que nosotros vemos ahora, hoy en día. Y obviamente, ¿cómo hacer que estudiar no sea aburrido, ¿no? O sea, a ver, uno viene, yo vengo, digamos, no me voy a sentir acá anciano, pero digamos uno viene de un contexto y de una generación, y yo creo que el sistema educativo se ha mantenido muy igual durante mucho tiempo, pero en el que básicamente uno, la labor de estudiar era, vamos a clase, en primaria hagamos un dictado, investiguen esto, y una vez tengan la investigación vamos a proceder a calificar, y a la hora de la verdad pues uno trataba de esmerarse más que por aprender, era por esa bendita nota, ¿sí? Porque es que si no, si por X o Y razón no daba la nota, de pronto le esperaba la juguetera en la casa, diría uno coloquialmente. Muy cierto, muy cierto. Entonces, ¿de qué forma podemos lograr o podemos pensar en que la educación no se vuelva algo aburrido? No sé, yo hablaba por lo menos del tema de estas actividades extracurriculares, de realmente ir viendo esas potencialidades que tiene cada persona, que tiene cada muchacho, para aprovecharlas. Pero ¿de qué forma podemos hacer que estudiar no se vuelva algo aburrido? Yo considero que estudiar para que no se vuelva algo aburrido empieza desde que hay actividades en muchos de los colegios que nosotros podemos ver. Especialmente pues dando la perspectiva desde mi colegio, hay bastantes actividades extracurriculares que ayudan a aliviar de alguna manera esa carga mental que suelen tener muchos estudiantes por el sistema educativo, que no soy quien para juzgar cómo trabaja el sistema educativo, pero es algo que se está quedando de alguna manera obsoleto. No están teniendo en cuenta que el sistema educativo es muy igualitario. Entonces no tienen en cuenta qué talentos pueden tener muchas personas. O sea, se centran en algo muy generalizado y no toman en cuenta que muchas personas, por ejemplo, no son buenas en las matemáticas, pero son excelentes en la biología. O sea, yo voy a hacer un comentario y espero no me funen, pero por ejemplo, yo era muy bueno en álgebra, por ejemplo, digamos, ¿sí? Y la entendía. Siempre he sido muy malo para sumar 2 más 2 de cabeza. Sí, sé que es 4, pero lo tengo que pensar, ¿sí? Ahora imagínense hacer una multiplicación mucho más compleja. Yo soy de las personas que se tiene que tomar su tiempito para pensar qué número es ese. Me pareció siempre una exigencia ridícula tener que usar no poder usar una calculadora, cuando la calculadora al final de cuentas termina siendo un instrumento para agilizar ese pensamiento en áreas como el álgebra. Y es muy curioso porque el álgebra es una materia que, al haber estudiado derecho, creo que la única vez que vi algo similar a álgebra fue una vez haciendo ponderación de derechos, y no tenía nada que ver con álgebra. O sea, era sencillamente una forma de codificar unos valores que se iban a hacer en una multiplicación sencilla. Entonces, digamos, ya había una potencialidad, o ya había hasta cierto punto cierto grado de enfoque, porque yo creo que tenía muy claro desde muy joven que yo para las matemáticas y para una ingeniería no iba a terminar metido. Y mis opciones eran música o derecho, ¿sí? Mis deseos. Y digamos que al final terminé en la más lógica, que era derecho. Pero de álgebra poco nada he visto de allá para acá. De química poco nada he visto, más allá de los fundamentos básicos de lo que es la química y todo aquello. Pero pues sí es algo interesante porque, marica, o sea, a veces lo tratan de generalizar tanto a uno y darle tantas fortalezas que al final termina uno matándose por conocimientos que eventualmente difícilmente va a utilizar, salvo que se enfoque en esas áreas concretas, ¿no? Yo considero que esto que se ve en el actual sistema educativo tiene que ver mucho con que a las personas verdaderamente no aprovechan ese potencial que tienen por una materia en específico. Porque podemos notar que hay personas que son excelentes en lo que es la lengua castellana, pero son un poco deficientes en matemáticas. ¿Por qué se ve esto? Porque es que no todas las personas somos iguales, somos seres diferentes. O sea, no podemos obligar o directamente nosotros imponerle a una persona que la verdad no sabe
o no tiene esas mismas capacidades que puede tener, por ejemplo, un gran escritor y alguien que es experto en las matemáticas, que la usa para diferentes labores, como puede ser la ciencia, la contabilidad. O sea, son cosas que van de la mano. Sí. Siento que no deberían tener ese enfoque. Yo considero que es algo que se puede cambiar en el futuro, pero pues Paso a paso. todo va paso a paso. Entonces, todo va paso a paso para que en algún momento, cuando ya logremos aprovechar ese talento que tienen todas las personas, encontrar ese propósito que estamos buscando, que es encontrar personas que se adapten a diferentes situaciones. Yo considero que un modelo de sociedad estable es en el que no hay personas que saben hacer siempre todos la misma cosa, sino son personas que se complementan con los diferentes conocimientos que tienen. Bueno, y una pregunta que digamos siempre es compleja, porque hasta uno mismo dice, pucha, a veces estoy desparchado y no sé qué ponerme a hacer, ¿sí? Y ahí es donde digamos uno, bueno, en el mejor de los casos, y yo creo que a título de experiencia propia, mi peor pecado en ese sentido es procrastinar y si acaso irme a jugar Xbox, ¿sí? Bueno, en esa época ya ahorita no juego porque se me dañó un control, entonces no puedo jugar, pero pues básicamente es ¿qué hacer con el tiempo libre? Digamos, este es el peor pecado acá de este servidor, pero también este servidor nunca tuvo una tentación mayor o una tentación más grave para ese tiempo libre. ¿Qué hacer para aprovechar ese tiempo libre y evitar que de pronto otros chicos, otros pelados con peores tentaciones, ¿sí? Entiéndase, con el vecino que viene y le dice, venga marica, vamos a meter esto, uy, usted no sabe lo bacano que es esto, uy marica, es que por allí, uy, ahí hay una vaina, pero se gana usted algo, y terminan metidos en vainas no muy legales, no muy lícitas. ¿Qué hacer con ese tiempo libre? Yo considero que aprovechar el tiempo libre para hacer cosas que no hacemos convencionalmente es algo en lo que debemos pensar. O sea, si yo por lo general estudio 6 horas, 7 horas, ¿qué considerar hacer en mi tiempo libre? En mi tiempo libre, por ejemplo, puedo ir a salir a jugar fútbol con unos amigos, sencillamente salir a caminar, hablar o salir de la rutina. Yo considero que el tiempo libre debe ser utilizado para salir de esa rutina y romper ese esquema en el que se encuentran generalmente. Por ejemplo, eso lo veo yo desde la perspectiva de un estudiante, ¿no? Viéndolo desde todas las perspectivas, el tiempo libre es ese momento que nosotros debemos aprovechar para no hacer lo que hacemos siempre. Ok. O sea, yo no considero que el tiempo libre sea algo en lo que, por ejemplo, yo tengo un tiempo libre y tengo que ponerme a estudiar o tengo que ponerme... No, yo considero que si, por ejemplo, tienes una dificultad en algo, sí, aprovecha tiempo libre, pero no te esclavices a que siempre que tienes ese tiempo libre vas a hacer la misma cosa. No, y es curioso porque literalmente mi tiempo libre es hacer algo diferente a lo que hago siempre, pero llega un punto en el que ya no sé cuál es mi tiempo libre y cuál es el que estoy haciendo algo diferente, porque a veces llego a pensar que mi tiempo libre es ir a audiencias. Sí, o sea, me la paso en esto, me la paso haciendo documentos, me la paso redactando escritos, y muchas veces, fuera de chiste, el tiempo libre es ir a una audiencia. Pero digamos que sí es importante eso, ¿no? Porque es el momento de desconexión en el que quizás, ya hablando un poco más serio, pues por ejemplo, cada que me voy a estudiar, pues obviamente uno no pasa las 24 horas del día en mood, estoy estudiando, uno aprovecha, en mi caso que estoy haciéndolo por fuera, para chismosear, para conocer, para robarse ideas. Por ahí vi una vaina muy bacana, en Envigado por ejemplo, que es una cantera de talentos. Y básicamente ellos ahorita están en un proceso de convocar a diferentes jóvenes entre los 14 y los 20 años, si mal no recuerdo, para que se postulen y empezar a aprovechar esas virtudes en materia de composición, materia de interpretación, y que uno dice, pues pucha, qué buena idea para fusilárnosla y llevárnosla para allá, a ver, quizás de pronto es algo que nos pueda funcionar en Cúcuta. Y que obviamente hay que tener en cuenta mil cosas, pero eso explica en gran medida por qué
un área metropolitana como la del Valle de Aburrá, como Medellín, como Envigado, continuamente está sacando talentos en área musical concretamente, y de la misma forma en mil áreas más, deportiva y otras, y quizás porque en Cúcuta aún todavía nos cuesta eso, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, no sé si quiera dar una última reflexión, una invitación a estos jóvenes que entre los 14 y los 28 van a participar el próximo 19 de octubre en esas urnas, que digamos necesitamos también que haya una expresión de lo que son los jóvenes de Cúcuta. Yo considero que los jóvenes en este momento que van a participar en lo que es las votaciones del Consejo Municipal de Juventudes no deben centrarse en que voy a votar porque él es mi amigo o voy a votar porque esa persona se me hace la persona que más puede hacer por mí. No, yo considero que debemos dejar de pensar de forma individual. Si nosotros pensamos de forma colectiva, yo creo que sería la mejor solución para los problemas que pueden haber. Porque si nosotros pensamos, todos los jóvenes nos unimos y tratamos verdaderamente de hacer el cambio, podemos llegar a ese gran propósito que yo considero para mí es estar en marcha. Que es ese gran propósito que estamos buscando nosotros, que es cambiar o mejorar las cosas que hay actualmente en nuestra ciudad desde la perspectiva de los jóvenes. Quiero invitar a todos los jóvenes de 14 a los 28 años que se unan a nuestra iniciativa, que nuestra iniciativa no es lo que se ve convencionalmente, no es lo que siempre se promete y nunca se cumple, sino nosotros estamos tratando de buscar el cambio, dar ese paso, dar esos pasos y llegar a ese gran propósito. Listo, mano, no, entonces muchísimas gracias por ese tiempo y más que todo, pues esa invitación también a estar pendientes de todo esto que se va a seguir hablando y construyendo con estos jóvenes en marcha, que yo sé que no van a sonar solamente por este año, no van a sonar solamente por estos 3 meses, sino que por estas fechas. Tengo la convicción de que van a seguir sonando de aquí para adelante porque les veo un potencial ni el berraco. Entonces, Víctor, a seguir en marcha, mano.